Continuamos con el programa. En este orden sigue el periodista Edmer Tovar Zambrano. Él es el editor general del diario Portafolio. Edmer Tovar Martínez, discúlpeme, sí, no pasa nada. Él es magíster de Economía de la Universidad Nacional, periodista y comunicador social especializado en temas económicos como finanzas, comercio exterior, agricultura, macroeconomía, empresas, negocios y minas y energía. Repito, actualmente es el editor general del diario de Economía y Negocios Portafolio, y él nos profundizará sobre el comportamiento del sector financiero y las perspectivas para el 2020, entre otras importantes temáticas. Edmer, bienvenido, queda con usted el auditorio. Bueno, muy buenos días, muchas gracias a ustedes por asistir. Gracias a Fecolfin. Nosotros como periodistas no somos personas acostumbradas a manejar este tipo de información en público, sino que, o en público sí, de hecho se publica a diario en los medios de comunicación, pero a hacer los grandes resúmenes respecto a cómo va la economía. Sin embargo, con el pasar de los años uno va entendiendo que lo que pasa en la economía llega casi por lo general siempre a los medios de comunicación inicialmente, porque todo el mundo quiere transmitir lo que está pasando en los diferentes sectores y para eso busca la conexión que es el medio de comunicación con el resto de la sociedad. Quiero decirles como anécdota que lo he dicho en varias de las charlas en las que he participado, no solamente con Fecolfin, sino con otras instituciones. En este caso, los medios de comunicación publicamos más o menos el 30% de la información que nos llega. O sea que hay muchas cosas pequeñas, detalles que no se publican por diferentes razones, por cosas elementales, como por ejemplo el hecho de no poder uno como periodista publicar todo lo que le digan a primera vista, sino que se requiere la confirmación de los datos. Eso nos hace, para decirles a ustedes, la diferencia con las redes sociales, porque cuando ustedes leen la información en las redes sociales se encuentran con muchas noticias que terminan siendo falsas o verdades a medias o incluso información malintencionada con el objetivo de afectar a alguien, a alguna institución o incluso en asuntos muy personales. Por eso, afortunadamente, las redes sociales, a pesar del poder que tienen y a pesar de que los medios de comunicación y los periodistas los usamos como fuente de información, han perdido credibilidad frente a los medios de comunicación. Cuando ustedes encuentran una noticia sobre la cual tienen alguna duda, inmediatamente dicen, yo voy a confirmar esto con tal medio de comunicación. Lo harían si es una noticia regional, lo harían seguramente con Vanguardia, lo harían con cualquiera de los otros medios radiales o de televisión o escritos de aquí del departamento de Santander. Y eso pasa a nivel nacional. O muchos dirán, yo quiero confirmar esto con El Tiempo, o confirmarlo con Portafolio, o con el periódico La República, con Caracol, RCN, todos los medios de comunicación que existen en el país, que son los que generan la credibilidad digamos, en términos generales. Yo voy a hablarles entonces de la economía, cómo vemos nosotros desde los medios de comunicación la economía, y en este caso Portafolio, que hace un seguimiento diario, hora por hora, minuto por minuto de lo que pasa en el país, lo que pasa en el mundo, lo que son las externalidades, es decir, aquellos factores que inciden en la economía en Colombia y que la gente no percibe. Muchas personas en Colombia, hace aproximadamente unos 10 años, estábamos hablando del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos
Y cuando uno le preguntaba a cualquier persona desprevenida del campo o incluso de una persona de clase media, un pequeño empresario, ¿usted qué opina del TLC con Estados Unidos? Y él decía que hagan lo que quieran, que eso a mí no me afecta, porque por aquí a este pueblo no llega el TLC. Pues resulta que hoy el TLC no llega al pueblo, pero sí llega a los grandes centros de consumo seguramente o a los supermercados, y él cree que no, cuando va a vender su producto y encuentra que la papa que está ingresando es papa que viene precocida o productos que él mismo cultiva y que cuando llega al supermercado no se los compran porque vienen más baratos del exterior y empacados de una manera diferente, con valor agregado, porque vienen en cajitas, porque vienen en diferentes presentaciones, y ya la gente, las nuevas generaciones no quieren consumir, no quieren pelar papa, lo cual me parece magnífico porque eso eso quita tiempo y nosotros dedicamos el tiempo a muchas otras cosas. Entonces, esas cosas suceden para hablar un poco de las externalidades, pero arranquemos entonces con qué pasó en el año 2019. Fue un año mejor que el 2018, estadísticamente, porque aquí es donde es importante empezar a mirar qué pasa con el Producto Interno Bruto de un país, que no puede ser la medición, la única medición que se tenga respecto al bienestar de la comunidad, al bienestar de la sociedad. Por mucho que hayamos crecido un 3,3%, la cifra oficial del Producto Interno Bruto de Colombia se dará a conocer mañana viernes. El DANE la va a revelar, pero todos los analistas y el propio gobierno tiene más o menos pensado en un 3,5%, pero ya en lo que va de este año se ha bajado a este 3,3%, que sería el Producto Interno Bruto del año pasado, medido pues hasta diciembre. Ese aumento del Producto Interno Bruto pues se dio por diferentes factores. Uno muy importante, que muchos no lo creen o estiman que no se puede hablar de eso, pero es el aumento del 6% del salario mínimo frente a una inflación que fue de 3,18%. Ahí hay una diferencia grande de casi 3 puntos que le permite a la gente gastar más. Y entonces vamos a mirar aquí en el camino cómo así que nosotros estamos gastando más, pero salimos a protestar porque estamos muy mal. Entonces vamos a ver todas las cosas que conectan lo uno con lo otro y cómo así que tuvimos un año estupendo en crecimiento de la economía, pero el desempleo se disparó. Y buena parte de la charla está concentrada precisamente en ese tema de las desigualdades y de cómo explicar la razón por la que la economía a la economía le va bien, pero a la gente mal. Pero cuando a la gente se le pregunta, ¿usted cuáles son sus perspectivas de la economía colombiana? ¿Cómo ve para dónde va el país? Dice que vamos muy mal. La mayoría contesta muy mal. Pero cuando se pregunta, ¿y cuál es su situación personal? Dice, no, yo sí voy, digamos, vamos bien, vamos bien. Sí, hay algunos familiares seguramente sin empleo, pero vamos bien, o sea, cambia frente a su percepción frente a lo que es general. Tiene un componente político, indudablemente tiene un componente político, porque este país desafortunadamente pues se dividió en mitades desde hace aproximadamente unos 15 o un poco más de años, de casi 18 años, cuando en realidad, no, incluso fue mucho después, porque la división entre uribismo y santismo o centro democrático y los otros organizaciones políticas se dio fuerte hace apenas aproximadamente unos 10 años. Y se nos olvida que entonces el 50% piensa una cosa y el 50% otra. Las familias se dividen, las familias se disgustan, los amigos se disgustan, discuten, y las personas que no saben manejar ese tipo de situaciones terminan en el rompimiento a veces de una relación por una situación política. Y en eso estamos en Colombia. Mucha gente opina o tiene una percepción sobre la economía, no por lo que realmente esté la economía o no por lo que realmente sea su situación, buena o mala, sino por lo que piensa políticamente. Entonces, si el que está gobernando es el partido de
el partido del Centro Democrático, el partido que dirige, coordina o creó el propio expresidente Uribe, o es de las otras corrientes, entonces él opina teniendo en cuenta ese pensamiento, ese sesgo político, más no basado en las cifras ni en las realidades. O sea, está pasando eso. Y entonces uno dice, ¿por qué vamos bien? ¿Por qué las cifras dicen que vamos más o menos bien, pero la gente piensa que vamos muy mal? O lo podemos poner del otro lado. ¿Por qué protestamos tanto si realmente no estamos tan mal como lo vamos a ver aquí en algunas cifras, que desafortunadamente también tienen mucho que ver simplemente con estadística, que no es lo ideal? El país no se puede convertir en una estadística, porque cuando nos convertimos en una estadística es como en dos familias, dos hermanos, que entre los dos se comen en promedio un pollo semanal, pero hay uno que no come nada y el otro se come el pollo completo. Entonces quiere decir que en promedio se comieron de a medio pollo cada uno, cuando en realidad uno ni siquiera lo probó. La desigualdad no puede manejarse como estadística, porque entonces desaparecemos del mapa los seres humanos, y eso es desafortunadamente lo que está pasando. Allí están expresados un poco los otros factores que movieron la economía el año pasado. Los hogares sostuvieron tremendamente, el gasto de los hogares sostuvo tremendamente el crecimiento del Producto Interno Bruto, por esa situación de aumento del salario mínimo, que aunque uno no lo sienta, tiene su peso. Y adicionalmente también no nos podemos olvidar que en Colombia hay otros factores, como para el caso de la demanda, como el caso de la presencia de ciudadanos venezolanos que todos los días tienen que desayunar, almorzar y comer, y dormir, comprar elementos para sus necesidades básicas, y por tanto eso ayuda a la demanda, eso va incrementando la demanda. Si decimos que efectivamente en Colombia hay más o menos 1,4 millones de venezolanos que han ingresado al país y se ha quedado aquí, no siguió derecho para otros países de Sudamérica, sino que se quedó en Colombia, quiere decir que tenemos una nueva población equivalente, incluso superior a la población de toda Cartagena, consumiendo todos los días desayuno, almuerzo, comida, dormida, ropa, prendas, digamos los elementos básicos, pagando transporte. Cuando uno va a las terminales de transporte encuentra que la cantidad de personas de nacionalidad venezolana que están usando el transporte, moviéndose de una ciudad a otra, para donde sea, buscándose por el país oportunidades, esas personas pagaron un pasaje, excepto aquellos que van en sus marchas por las carreteras y que ustedes los conocen perfectamente, que ha sucedido en este departamento y en otros que son más fronterizos. La pregunta entonces es, ¿crecer para qué? Y no solamente para qué, ¿para quién? ¿Para quién es que estamos creciendo? ¿Quiénes están quedando entonces con esa diferencia entre el Producto Interno Bruto de 3,3%, pero un incremento en la desigualdad social y un incremento del desempleo? Si estamos produciendo más, ¿cómo así que estamos generando menos empleo? Una contradicción bastante seria en la que están los economistas y que incluso no han podido identificar claramente dónde es que está el problema. Entonces, ¿crecer para qué y para quién? Las empresas tuvieron el año pasado unos resultados importantísimos. La mayoría, les tengo que decir, la mayoría de las empresas nos hacen llegar a los medios de comunicación el resultado del balance del año inmediatamente anterior, y van haciéndolo trimestralmente. Frente al trimestre anterior lo van haciendo, y uno se da cuenta que la mayoría tuvieron crecimiento de 2 dígitos, es decir, de más del 10%. Y entonces la economía creció, pero el desempleo aumentó. El 75% de los apoyos, oigan ustedes esto, de los apoyos que el Estado ofrece para diferentes programas sociales, los reciben personas de mayores ingresos. Y ahí está el tema de las pensiones. Es el más importante. Ese dato lo suministró esta semana precisamente el Banco Interamericano de Desarrollo.
Yo siempre me he preguntado si el Banco Interamericano de Desarrollo conoce todo eso, entonces ¿por qué no propone cuáles son las soluciones? Porque no las han propuesto, simplemente manifiestan o dejan en evidencia el problema que hay de desigualdad y cómo se expresa ese problema de desigualdad. ¿Qué hay que hacer? Y uno supondría que tendría que precisamente hacer lo contrario de lo que está generando precisamente esa desigualdad. ¿Cuál es la diferencia entonces en el caso, por ejemplo, de las pensiones? Claro, los subsidios en el caso del sistema público y privado, el subsidio se da para el régimen de prima media, el que maneja Colpensiones. Y uno diría, ¿y de qué magnitud son esos subsidios? La magnitud de esos subsidios compare una persona que esté aportando al sector privado y una que esté aportando al sector público. Entonces, el sector privado solamente le devuelve a usted como pensión lo que usted ahorró, mientras que el sector público le devuelve no basado en lo que ahorró, sino en los últimos 10 años, promedio de los últimos 10 años de lo que ahorró. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? ¿Cuáles son los subsidios? Precisamente esa diferencia, su pensión para una persona que aportó en el sector privado de 2 millones de pesos, que en Colpensiones termina siendo de 5, entonces quiere decir que usted está recibiendo un subsidio de 3 millones de pesos mensuales. Cuando una persona, en ese ejemplo que les acabo de dar, recibe 3 millones de pesos mensuales, comparado con otro que solamente va a recibir el salario mínimo, quiere decir que el que gana más recibe más subsidio que el que gana menos. Y ahí es donde están entonces las inequidades, y eso se llama perpetuar las diferencias y la inequidad social. Porque una persona con salario mínimo o que tenga una pensión de salario mínimo, pues tendrá dificultades y escasamente podrá adquirir los elementos básicos y no tendrá mayores posibilidades de ahí en adelante, incluso de aportar a la economía como tal bajo el concepto de demanda. En 2019 estalló entonces el descuadre social, y digo estalló porque no es posible que alguien llegue a pensar que es que el problema de las marchas fue generada por el gobierno del presidente Duque, tampoco por las del gobierno del presidente Santos y tampoco por las del gobierno del presidente Uribe. Eso es el cúmulo de una cantidad de problemas que se vienen acumulando durante muchos años, precisamente de ese sesgo que hay en la sociedad, que unos ganan más con capitalismo abierto, que lo alcanzó a comentar mi antecesor, y el tema del capitalismo abierto, el capitalismo salvaje, que es, si yo tengo 10 pesos, me tiene que generar una utilidad superior a la que a mí me costaría si yo mejor las metiera a un banco y me fuera para la casa a rascarme la barriga. Entonces, cuando una persona invierte en una empresa o en algún, hace cualquier inversión, lo que tiene que pensar es, ella está pensando solamente es cuál va a ser su utilidad, pero se le está olvidando lo social, y allí es donde se está generando toda la dificultad. Porque claro, cuando le dan la oportunidad incluso de sobrepasar límites de cuando una economía crece al 3% y el otro gana al 10 o al 12%, pues miren ustedes, la diferencia se va cada vez ampliando más, y cada vez los que más tienen van teniendo más y cada vez los que menos tienen van teniendo menos. Y entonces un problema, y estalla ese descuadre del ajedrez social. La gente llega un momento en que no resiste. Insisto, muchas personas dicen, ¿cómo así? En el año en que fuimos el primer país en crecimiento de América Latina, es cuando se presentan las protestas. Lo que pasa es que se rebosó la copa, y ya miraremos entonces quién rebosó la copa. La copa, bueno, aquí la gran pregunta entonces, si al país le va bien, ¿a la gente también? Pues la verdad es que la respuesta en Colombia es no. Muchas personas viviendo en esta situación y otras viviendo, es que está muy sensible este aparatico, y otras viviendo en esta. Lo ideal no es que todos vivamos en esta, sino que todos nos pasemos a vivir a esta. Eso sería lo ideal.
¿Por qué está pasando esto? Porque el crecimiento no es colectivo, el crecimiento de la economía se está dando de manera individual, es decir, que cada organización, grupo o persona está obteniendo unos beneficios, unos resultados precisamente de manera individual y no general. ¿Qué sería lo ideal? Que en Colombia no hubiera casos de éxito, sino que el país en general, su economía fuera un caso de éxito, es decir, que todos. Y aquí les estoy hablando de un tema que es muy importante y es el del sector solidario. En estos días, precisamente ahora que hemos estado en el recorrido con Fecolfin, con estos encuentros como este, estuve pensando en que cuánto tiempo hacía que yo no escuchaba la palabra solidaridad. Hacía tiempos que yo no la escuchaba. Solidaridad, eso está como desaparecido. Por allá había una cosa que manejaba la señora, y creo que todavía lo maneja, doña Nidia Quintero de Balcázar ahora, bueno, de hace un tiempito, era la única que manejaba la caminata de la solidaridad, y ahí es la única vez que nosotros nos acordamos de esa palabrita, pero afortunadamente el sector solidario la maneja de manera permanente, y eso es muy importante, y eso deberían de manera frecuente estarlo recordando ante la sociedad, más ante las nuevas generaciones que son las que están pidiendo que haya mayor igualdad y están pidiendo que haya, castigando incluso sectores productivos que no tienen nada de solidaridad. Entonces, y sobre todo con aquello que tiene que ver especialmente con la defensa del medio ambiente o el planeta. Entonces, la idea no es que el país que haya casos de éxito de empresarios, sino que todo el país sea un éxito económico. El bienestar social no puede limitarse a simplemente unos chispazos, sino que el bienestar social debe ser un asunto permanente y coherente. Miren ustedes que los grandes empresarios le hablan a uno de bienestar y que yo genero empleo y genero bienestar. Eso es correcto, pero también genera malestar. Cuando toma decisiones que van en contra de las personas, también genera malestar. Se lo escuché ayer al exministro de Hacienda, Roberto Junguito, en una reunión en la que participamos a raíz de unos trabajos que se vienen haciendo sobre el tema de desigualdad. No se lo escuché solamente a él, lo escuchamos en la reciente reunión y cumbre de Davos, Suiza, donde los multimillonarios se reunieron a pensar y a discutir sobre qué hacer con el malestar mundial que ellos mismos generaron. ¿Por qué? Porque es que ellos indudablemente generaron también un bienestar, porque las ciudades, la comunidad, la economía, el conjunto del ecosistema económico ha sido impulsado indudablemente por las personas que invierten, que tienen capacidad de inversión, pero no están redistribuyendo bien los ingresos, están generando sesgos que terminan con estos resultados. Ya descubrí aquí qué es lo que pasa, tengo estos dedos demasiado gordos, entonces, solo los dedos, ¿no, muchachos? No. Índice Gini, solo nos supera Brasil en desigualdad, y eso que porque Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Este índice Gini se mide de 0 a 1, y 1 quiere decir que es totalmente desigual, que solamente una persona sería casi el dueño de todo y los demás seríamos empleados de él. No, eso no se da en Colombia, pero hay una aproximación ahí, en este momento se está en el 49% del índice Gini, y esa es una cifra que también hay que tenerla en cuenta. Pero ¿qué pasa con esta situación? Los efectos de la situación es que simplemente la convivencia no es sostenible. Cuando usted tiene un rocecito permanente con cualquier otra persona, llega un momento en que alguno de los dos explota. Dice, ¿sabe qué? No me la dedique más. ¿Sabe qué? No quiero nada más con usted. No quiero sostener esto así. Se vuelve insostenible. Se vuelve insostenible.
Viene el descontento social, vienen las marchas y los daños a los bienes públicos, lo cual no debería ser así, porque ¿cómo es que yo voy a destrozar el mismo Transmilenio en el que yo al otro día me voy a montar? Eso no lo puedo hacer. Eso es como el que en la casa se enoja y tira la vajilla contra el piso y después al ratico pide un tinto y le dicen qué pena, pero no hay en qué servírselo, usted la acaba de quebrar, entonces se fregó. Igual pasa con las marchas. Mire, yo vi cantidades de cosas en Bogotá donde los muchachos destruyeron el Transmilenio y al otro día quejándose que porque no pasaban los buses o que porque cerraron esta estación. Señor, pero si usted usted la desbarató ayer y todavía querían que seguro de 12 a 1 a 5 de la mañana les cambiaran todos los vidrios. Eso era lo que seguramente estaban esperando, pero bueno, son reacciones y tenemos que asumir. Quien haga las cosas asume. Entonces asume al otro día que esa estación está cerrada y que ahí no le va a parar el bus, o sea, compañero, a caminar 5 cuadras más para que se pueda montar en el bus porque usted mismo fue el que desbarató esos bienes públicos que se han construido con nuestra propia plata, que ese es el principal problema, construido con nuestra propia plata. El bloqueo de vías y la polarización estancan la economía, eso es un problema muy serio, pero claro, nos ponemos en modo reversa, el país se pone en modo reversa cuando eso sucede. Acuérdense que lo que pasó en Bogotá, Medellín, Cali, no tengo referencia de qué pasó en Bucaramanga, que también creo que hubo marchas, pero no fue de la dimensión de los daños ocasionados como pasó en las otras 3 ciudades, Bogotá, Medellín y Cali. Y en diciembre, afortunadamente llegó diciembre con su alegría y entonces los muchachos se fueron de vacaciones y regresaron y dejaron la cosa tranquila. Pero acuérdense que los almacenes tenían cerradas las puertas. Los almacenes de San Victorino y de diferentes sectores intensivos en comercio en Bogotá cerraron sus puertas. ¿Qué pasó? Que no había empleo y estábamos protestando por el desempleo. ¿Qué pasó? Que no había transporte y estábamos protestando por los problemas del transporte. Bueno, unas contradicciones supremamente grandes. Entran en una posición de rebeldía y eso no se mira cuál es el impacto sobre los demás. Aquí estos resultados es un poco para mirar también, ¿por qué puse este gráfico aquí? Porque estaba mirando la desigualdad. Bancos, utilidades a noviembre, que es el último dato registrado por la Superintendencia Financiera, que es la entidad oficial sobre la cual yo puedo publicar datos. De lo contrario, lo demás son datos individuales suministrados por cada banco, los cuales, primero, no están listos en su totalidad y segundo, no puedo hacerlo porque me puedo caer en imprecisiones, solamente creyendo lo que los bancos dicen. Esto es lo que dice la Superintendencia Financiera, que a noviembre pasado el acumulado de todo el año era de 9,865 billones. Las cooperativas, las que manejan el tema social, financieras, ganaron 137.000 millones, 137.000 millones. Estos son 9,8 billones. Las corporaciones 1,7 billones. Y aquí está expresado cómo varió la cartera. El consumo, 11,5 billones de pesos. Hubo un crecimiento aproximadamente entre un 8 y un 10%, el crecimiento del consumo el año pasado, de la cartera de consumo. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa mayoría de cartera de consumo fue relacionada con consumo con tarjeta de crédito, es decir, el crédito más costoso. La gente demandó y movió la economía, como lo vimos en la primera diapositiva, y movió la economía, pero a punta de endeudarse, es decir, que vamos en un problema serio que puede estallar en cualquier momento y estamos siempre andando por el filo de la navaja. Ese es el problema serio que tiene la economía y es que siempre están dando por el filo de la navaja y en cualquier momento se puede desbordar. Si solamente el coronavirus nos tiene preocupados y asustados, a Colombia no tanto porque aparentemente quedamos muy lejos de China, pero el problema es que no es que aquí en Colombia nos vamos a afectar quizás no con la enfermedad, pero sí con el estornudo nos llega al bolsillo de manera directa en el momento en que China deje de comprarnos petróleo, carbón, todos los bienes que hoy en día ya estamos empezando a venderles aguacate. El día que ellos entren en una crisis, empiezan a cortar, a reducir las compras que traen del resto del mundo y quedamos nosotros con los cultivos de aguacate, que esos no dan espera.
El petróleo lo puede guardar, el carbón lo puede guardar, pero el aguacate maduro nos tocó a almorzar a punta de aguacate, lo cual tampoco es que sea tan malo, seguramente, pero tiene sus consecuencias. Y llegamos al gran problema nacional, el desempleo. Miren la curva, ustedes cómo se expresó, la curva. Mucha gente dice, es que hacía tiempos que no estábamos en 2 dígitos. No es que haga mucho tiempo tampoco, tampoco hemos sido los grandes eficientes en esta materia. Esto de aquí para acá, de toda esta caída, empezó a darse por el incremento de los precios del petróleo a comienzos del presente siglo, incluso a partir de la primera década de este siglo XXI. Los precios del petróleo llegaron incluso a estar por encima de los $100 el barril, hoy están apenas en 54, y aquí hubo una caída tremenda, la economía se desplomó, el gobierno dejó de recibir por ingresos petroleros 23 billones de pesos, es decir, alrededor de entre 2 y 3 reformas tributarias, que es lo que equivale a ese monto, más o menos contando aproximadamente de unos entre 7 y 8 billones de pesos cada reforma tributaria, que es lo que siempre nos han impuesto. Y se requiere, muchas veces se ha requerido. Entonces, mire, y empezó a subir la tasa de desempleo nuevamente. Y aquí no estamos en crisis de precios del petróleo, ¿no? La crisis del precio del petróleo llegó hasta aquí, hasta el 2017, y empezó a repuntar, pero el desempleo, míralo, subiendo a 10,5%, y para este año los expertos, quiere decir, el Banco Mundial y también incluso a nivel local Fedesarrollo tiene dudas de que el desempleo vaya a bajar, que incluso puede terminar en 10,7%. Estoy hablando del 2020. Esto fue lo que nos dio acá. Bucaramanga tenía alrededor del 10%. No sé si todavía, estaba en 9,9% a noviembre, pero no sé si todavía, si ya llegó en el año al 10%, o sea, los 2 dígitos, porque sería una de las pocas 5 ciudades del país que está todavía por debajo. Cuando esto se hace por ciudades, algunas ciudades están por debajo del 10%, es decir, que se mantienen en un dígito en la tasa de desempleo, pero la informalidad en el caso de Bucaramanga está alrededor del 57%. La informalidad quiere decir que es gente que trabaja pero que no aporta a la seguridad social. Entonces viene el otro polvorín que está por estallar y es el tema de las pensiones. Y aunque la ministra de Trabajo diga, ¿cuál bomba pensional? No existe bomba pensional, que fue lo de lo que la gente más se rió, porque llevamos 20 años hablando de la bomba pensional y viene la ministra a decir que no existe una bomba pensional. Si no existe una bomba pensional, entonces ¿por qué están planeando hacer lo que planean hacer? Eso sí existe. Ahí sí, como dijo el otro por allá hace unos 8 años, la tal reforma pensional no existe, la tal bomba pensional no existe, pero la realidad es que sí existe. Entonces, tasa de desempleo, y vamos a ver cuáles son esas consecuencias. Los causantes, la destrucción de puestos de trabajo por parte de las empresas. Muchos de esta situación se ha registrado por inversión en tecnología. Ya lo había mencionado aquí el doctor Chávez hace un momentico diciendo, miren, señores, la tecnología va a reemplazar puestos de trabajo. No nos digamos mentira. Hace aproximadamente unos 15 días estuve recorriendo una empresa que ustedes conocen, que se llama Villarromana. Ellos son productores de vestidos, de prendas de vestidos para hombres, de sacos, de prendas elegantes. Y el señor me mostró una máquina y me dijo, mire, esta máquina la acabamos de instalar, lleva apenas un mes y reemplazó 20 empleos. Y yo tengo que hacerlo, porque yo tengo que competir en el mercado. Sin embargo, en afuera, de aquí de puertas para afuera, me dicen que yo soy un destructor de empleos, pero yo tengo que hacerlo porque si no, entonces en otras partes del mundo sí lo hacen y me quitan el mercado, porque yo no estaría en capacidad de competir vendiendo vestidos al precio al cual estoy vendiendo hoy para poderme sostener en el mercado. Y esa es una realidad. Si usted tiene en su casa, si uno es vendedor fabricante de empanadas en la casa, y usted se levanta todos los días a las 4 de la mañana a moler el maíz, pero resulta que le aparece, y hágale a mano en ese molinito, y le aparece una maquinita que le muele el maíz o le pone un motor,
le agrega algo de tecnología, pues usted si ya tenía una persona contratada para que le llegara a moler el maíz a esa hora, pues dice, no, yo primo este botoncito y le echo el maicito y ella me lo muele solo. Le digo, señora, no vuelva por acá. Tranquilo, porque es que ya ahora como tengo motor ya no la necesito. Entonces, efectivamente, reemplaza personas. Nosotros en el día a día reemplazamos personas. Cuando uno dice, bueno, pues mi mamá va a venir por aquí, se va a estar un mes conmigo, pues yo para qué necesito esta señora que me recoge el niño todos los días que llega del colegio. Pues la señora la mando por la casa y listo. Uno mismo reemplaza personas, uno mismo toma decisiones de tipo económico que son racionales, porque el problema aquí es la racionalidad. El tema está basado en la racionalidad. Pero claro, falta el componente social, porque la persona puede terminar diciendo, no, pero qué pesar con la señora, yo no le voy a decir que se vaya. Qué pesar, porque un mes sin comer, pobre señora no vive y vive solamente con su niño, está encartada, no tiene quien le ayude, nada. No, dejémosla aquí. Esa es una decisión racional basada en un tema social, en una inclinación social que la persona puede tomar esa decisión y decir, dejemos la señora a que más bien le ponga conversa a mi mamá durante las 2 horas mientras yo llego de trabajar. La migración venezolana, indudablemente, compite por los empleos, con unos empleos que están en un nivel desafortunadamente para ellos más bajos, pero también desafortunadamente para muchos colombianos, sobre todo muchachos o personas muy jóvenes que están buscando, que han obtenido en las nuevas tecnologías algunas oportunidades de empleo informal, que desafortunadamente son informales. Y es que la mensajería, por ejemplo, es uno de los sectores que se ha disparado en demanda de empleos de estas personas, pero son muy informales. El que reparte los Rappi, el que reparte las compras que se hacen por internet y lleva puerta a puerta. Y desafortunadamente las mismas empresas se encargan de convertir esos empleos en informales porque no les reconocen la seguridad social, ni les reconocen todo lo que son las prestaciones sociales establecidas en el Código Laboral colombiano. Y entonces los venezolanos indudablemente hay una presión, así unos digan que es de una magnitud y otros digan que es de otra, pero sí hay una presión sobre el empleo. La caída de las exportaciones, porque es que las exportaciones cayeron casi 6% el año pasado. Las exportaciones son muy importantes, más cuando el dólar estuvo bastante carito el año pasado, y eso quiere decir que si usted exporta y vende a $1 más caro, pues recibe más pesos por los mismos volumen de exportaciones que hizo en otro periodo comparativo. Eso ha sido un factor muy importante. El aumento del salario mínimo del 6%, muchas personas discuten esto, pero es indiscutible, valga la redundancia, que el aumento del salario mínimo tiene un impacto sobre el empleo. ¿De qué magnitud? Ahí es donde está la discusión y yo no tengo la verdad ni puedo decir si sí o si no. Pero solo les pongo el ejemplo que ya me lo han escuchado seguramente algunos, y es el salario mínimo siempre es muy bajo para el que lo recibe, pero muy alto para el que lo paga. Entonces, nosotros mismos nos sucede que cuando uno tiene una persona que hace alguna actividad familiar, si tiene conductor, si tiene el que limpia los prados, si tiene la persona que le ayuda en los oficios del hogar, hombre o mujer, sea como sea. No me estoy refiriendo a cuestiones de género, solamente estoy refiriéndome a una persona que trabaja y hace esas actividades. Y cuando a usted le toca pagarle, usted dice, no, ese salario mínimo está muy alto, casi $1.000.000. No. Y usted es una persona que ha vivido denigrando de que el salario mínimo es muy bajito, pero resulta que cuando le tocó pagarlo, entonces le parece alto. Y eso nos pasa cuando nos toca incluso pagarle la prima de junio y la prima de Navidad. Ahí es donde nosotros sentimos que nos costó y que el salario mínimo lo consideramos alto, pero cuando nos lo van a pagar a nosotros lo consideramos bajito. Entonces siempre habrá una discusión muy grande sobre eso. Subir los salarios no es la solución a los problemas que tenemos en materia económica ni de desigualdad. Si eso fuera así, ustedes que están aquí más cerquita de nuestro vecino venezolano se han dado cuenta que permanentemente el hombre le sube 50% el salario, pero no alcanza. O sea, lo mismo que si yo mañana amanezco diciendo, ¿saben qué, señores? A partir de hoy soy rico, ya no soy más pobre. Pero eso es solamente palabras.
Eso no es realidad. Cuando llega la hora de ir a sentarse a desayunar a comerse un desayuno de 50, 60 mil pesos, dice, uy, me tocó volver, uy, no, sigo siendo pobre, no tengo con qué pagarlo, entonces sigo siendo pobre. Entonces, no la riqueza ni nada no se decreta ni por decreto, ni por una norma, ni nada. Tiene que ser una realidad, todo tiene que tener un respaldo. Y una transformación tecnológica, la era digital, de la cual ya hablamos un poco, de qué es lo que pasa. Los empleos, desafortunadamente, los empleos están disminuyendo los puestos de trabajo, pero hay otro factor muy importante, y es que nosotros, las nuevas generaciones, no me incluyo yo, sino estoy hablando de la sociedad como tal, las nuevas generaciones deben prepararse para ese cambio, señores. No es posible que pensemos solamente que la tecnología está destruyendo empleos. Es que está necesitando empleos más especializados, empleos más técnicos, empleos más focalizados hacia determinada cosa. ¿Cuántas personas en las empresas no se preguntan, oiga, señor, ¿dónde conseguiré yo una persona que sepa hacer esto o esto? Y no lo encuentra. La demanda de las empresas que hacen programación de software, de personas que sepan hacer eso y que lo hagan, es altísima. Hay un déficit. Ellos mantienen quejándose de eso. Pero no, uno le pregunta a los hijos de uno, ¿qué quiere estudiar? No, yo quiero estudiar periodismo, estudiamos periodismo. ¿No? Pucha, pero eso no es lo que está necesitando el mundo, seguramente. Lo que el mundo está necesitando es allá. Y le digo, pero mire, si uno trata de decirle y orientarle y decirle, mire, las posibilidades de conseguir empleo ahí son muy complicadas, que estudie. Hay unas carreras que no pasan y no van a pasar digamos, de actualidad nunca. Contador público, siempre tendrá que haber un contador público. Así digan muchos que no, que la tecnología lo hace. ¿Qué hace la tecnología? Le ayuda al contador, le sirve de herramienta, pero el contador tiene que estar ahí detrás. Ahí no hay nada que hacer. El contador tiene que estar ahí detrás, porque ¿cuáles son los elementos que le incluye a esa herramienta tecnológica, a ese programa tecnológico? ¿Qué información le va a incluir para que cuando usted le oprima un botón para que le dé los resultados finales, entonces pues le dé esos resultados finales con un trabajo lo mejor posible, lo más acertado posible? Entonces, lo que hay es una transformación del empleo, y estamos en esa transición, y en esa transición alguien tiene que dar el primer paso. Y es, ¿quién da el primer paso? El que compra la máquina, el que compra el robot, señores, el ejemplo más claro, aquí ya el doctor Chávez lo mencionó, los robots. Sí, los robots nos van a reemplazar, claro que sí, en muchas cosas, en muchas actividades. ¿Ustedes han visto algún robot embarazado? No lo hay, no existe ni lo va a existir seguramente. ¿Qué pasa? Entonces, los robots no se hacen solos. Los robots tienen que hacerlos alguien. Entonces, aprendamos a hacer robots nosotros. No voy a menospreciar, pero si entre todos los que estamos aquí nos dedicamos a hacer un robot, excepto que por aquí nos salga un tipo robotizado, nos diga, así se hace, pero entre nosotros yo creo que no somos capaces de hacer un robot. Nosotros. ¿Qué hay que hacer? Aprender a hacer los robots. Esos animales no se hacen solos, ellos tienen que tener a alguien detrás que los hace. ¿Qué estamos haciendo? Cambiando, transformando el empleo. Se va a transformar el empleo. Son realidades que pasan así por encima y uno no se las pilla, que uno no se da cuenta qué es lo que está pasando. Entonces, tiene unas grandes implicaciones el problema del desempleo. Esas grandes implicaciones que van incluso hasta destrucción de hogares. Hogares que terminan separados porque el uno no encuentra empleo y de pronto el otro tampoco, entonces todo el día en la casa terminan agarrados, peleando, y el uno que yo, ¿por qué sí trabajo y usted no? ¿Qué tal cosa? Bueno, eso ha pasado, lo hemos vivido todos, lo hemos conocido. Si no lo hemos vivido, lo hemos conocido de familias, amigos y personas muy cercanas. Produce un rezago académico. ¿Cómo? Pues que terminó su bachillerato y escasamente, y ya le toca entrar a la universidad. Ese pobre muchacho, la familia le dice, sí, pero no hay con qué pagarle la universidad, porque allá sí cuesta. Seguramente hasta el bachillerato ahí haciendo esfuerzos le terminan dando su estudio, pagándoselo, pero con grandes esfuerzos, pero cuando ya llega a algo que vale más, aunque uno ya hoy en día no sabe qué vale más, si estudiar primaria o estudiar en el jardín, o entrar a un niño al jardín o una universidad. Hagan la cuenta, un niño en el jardín vale
Hay jardines que pueden costar hasta 300, 400 mil pesos. Le estoy hablando de algo no tampoco tan exagerado, pues digamos, en Bogotá puede costar eso. Y multiplique eso por 6 por 4, 24, le va 2.400.000, casi la mitad de lo que vale un semestre de un muchacho de una universidad. O sea, un semestre está costando hoy en día entre 5 y de 5 millones para arriba. Es decir, que tampoco es que sea tan barato a medida que va ascendiendo en grado en el nivel educativo de las personas. Cierra oportunidades. Cuando alguien está sin empleo, indudablemente no tiene recursos, no tiene cómo hacer presencia en muchas cosas y por tanto cierra oportunidades. Las oportunidades en el mundo se dan tan sencillas que usted puede ir a una obra de teatro y eso es simplemente un acto cultural, de diversión, de entretenimiento, pero allá se encontró con alguien y le dice, ¿y qué está haciendo? Yo trabajo en tal parte y todo. Dice, oiga, y hay una oportunidad muy buena en tal parte. Y el otro que no pudo ir porque no tenía con qué, se quedó en la casa esperando el empleo. Todo eso son cosas, muchas de casualidades, pero casualidades con un soporte que viene y las cosas no pasan solamente porque sí, tienen una explicación. Y muchas veces de esas explicaciones se dan a ese nivel tan sencillo. Es una bomba de tiempo para la unidad familiar, ya hablamos de eso, y aumenta la inseguridad. Lo que pasa es que el problema que en un país como Colombia, donde donde se puede explicar que yo robo porque no tengo que comer, pero le queda gustando, el problema es ese, que le quede gustando. Entonces, me estaba pasando otra vez. Vamos entonces, inflación, uno de los principales problemas, de los principales impuestos que tiene cualquier economía. ¿Por qué la inflación es una amenaza en cualquier momento y hay que mantener atentos a eso? Afortunadamente, Colombia es un país que tiene inflación como si fuera de país en desarrollo, es decir, entre el 2 y 4%, que es el rango establecido por el Banco de la República para cada año, y hemos mantenido en eso. Estamos un poco sobre el techo, 3,8% terminó la inflación en el año 2019 y para el año 2020 se prevé una inflación un poquito más bajita según el Banco de la República, pero según los analistas hay una gran amenaza de la inflación por asuntos de incrementos de precios, especialmente los de los alimentos, que en el primer trimestre, como lo estamos viendo, hay una sequía fuerte, hay una ausencia de lluvias por debajo de los niveles promedio de años anteriores o de periodos normales, y eso nos hace que los precios de los alimentos puedan subirse y corremos ese riesgo. Entonces, subió 3,8, fue superior a la del 2018, que terminó en 3,18, no es tanta la diferencia, pero son 7 puntos porcentuales importantes. ¿Por qué? Porque subió el precio del dólar, la mayor demanda de los hogares, cuando la gente compra más cosas, las cosas se suben de precio. Si usted vende empanadas en la esquina y a los 10 minutos de haber salido las vendió todas, al otro día dice, ¿sabe qué? Le voy a subir 5 pesos o 10 pesos porque es que las estoy vendiendo muy baratas porque me las compraron todas. Hasta que se nivela, hasta que encuentra el equilibrio y ya entonces ahí ese es el valor del mercado. La mayor demanda de los hogares y el aumento del salario mínimo, que como ya lo dije, el hecho de de sobrarle 30,000 pesos mensuales, aunque nosotros lo creamos muy poquito, eso sumado por la cantidad de personas que ganan el salario mínimo, genera un impacto sobre la economía. Comercio exterior, miren ustedes el déficit, lo tenemos acá. Este es el déficit, la línea, la línea roja son las importaciones, es decir que Colombia está comprando más productos. Ese es el, ven un segundito. La línea verde son las importaciones y la línea roja son las exportaciones. Mientras el uno va para abajo, el otro va para arriba. Las importaciones, estamos comprando más productos de los que vendemos en el exterior y pagándolos a dólar caro, que es el otro factor que incide. ¿Por qué no se exporta más? Porque tenemos un problema serio en materia de infraestructura para poder llevar los productos a los puertos, sacar los productos del país. No somos competitivos, tenemos grandes dificultades.
y por un factor también que desafortunadamente tiene que ver con una discusión grande en Colombia que estamos dando y que tenemos en algún momento que ponernos de acuerdo, y es si vamos a aprovechar nuestra riqueza en algunos recursos que son explotables, y le llego a la palabra petróleo y le llego al fracking, entonces, y le llego a la minería. Tenemos todos una gran preocupación, alimentados especialmente por una oleada de las nuevas generaciones que pide a gritos detener la destrucción del planeta. Y estamos plenamente de acuerdo, todas las personas estamos plenamente de acuerdo, pero ojo, no se puede simplemente por decir que no vamos a explotar tal cosa, entonces después salir a quejarnos porque no hay plata para tal cosa. Entonces, el desarrollo y el medio ambiente pueden convivir. ¿Cómo lo hace el resto del mundo? Convive el desarrollo del medio ambiente y el resto del mundo. Estamos destruyendo el planeta. ¿Qué hay que hacer? Simplemente usted tiene que establecer reglas muy fuertes, muy estrictas, y en vez de todo el resto de la sociedad oponerse a que esos proyectos generen riqueza para el país, ingresos para el país, para la educación, para las vías, porque si no, no tenemos cómo salir de este atraso que nos está generando las importaciones y las exportaciones, que no exportamos porque no hay infraestructura, no somos eficientes. Entonces, entre todos, señor, usted no cumplió, y hacerlo cumplir. Hay que hacerle cumplir las normas en vez de ir a formarle un paro por eso. Miren ustedes, las regalías petroleras, ciudades que se han desarrollado, regiones que se han desarrollado, han logrado construir obras importantes. Entonces uno dice, sí, regalías y más regalías, perfecto, más regalías. ¿Para qué? Para construir obras, pero va a construir una carretera y se oponen porque se encontró con 5 árboles, con 10 árboles o con un bosque, para ser más extremo. Entonces usted no se puede oponer a lo uno y a todo, porque entonces no. La juventud, hace poco en unas clases en la Universidad Sergio Arboleda, los muchachos duraron media hora más o menos diciéndome que el medio ambiente y que todo se iba a acabar y que el mundo se estaba acabando por eso. Y yo reconozco que hay un impacto grandísimo sobre eso, pero la solución no está en eso. Les dije, muchachos, entonces seamos coherentes. Cuando ya terminaron les dije, bueno, yo voy a dar mi opinión. Señores, el medio ambiente, efectivamente tenemos ese serio problema, pero entonces seamos coherentes. ¿Por qué? Porque el medio ambiente, ¿cómo consume el mundo cocaína? ¿Por qué produce cocaína? Porque hay alguien quien la consume. ¿Por qué destruyen el medio ambiente en la minería? Porque hay alguien quien consume minería. Muchachos, ¿alguno de ustedes se ha devuelto a su casa porque se le queda el celular? La mayoría levantaron la mano, y yo también. Me he devuelto como unas 3, 4 veces porque se me quedó el celular, y esa es mi herramienta de trabajo. Señores, ¿qué tiene el celular por dentro? ¿Tiene un plátano? ¿Tiene una yuca? ¿Tiene agua? ¿Tiene frijoles? Eso no tiene nada de eso. Pura minería, señores. Entonces seamos coherentes. Queremos que no se destruya el medio ambiente, pero queremos el celular, y si es más fino, mejor. Ahí vemos a nuestros hijos pidiéndonos que me regale el celular, pero que el último iPhone 11, yo no sé qué, 11 Pro, algo me sé porque me ha tocado. Entonces, fíjense ustedes, debemos ser coherentes. A nosotros nos gusta usar cositas, joyas, a muchas personas, a unos más que otros. ¿De dónde vienen las joyas? Pero eso sí, sale de ahí, la compra y se va a hablar mal de la minería. Pero entonces llegamos a la casa, nos gustaría tener vivienda propia, y yo pregunto, mire para los lados, ¿de qué está construida su casa? De ladrillo, de piedra, pero está en contra de las minas de materiales de construcción. Llegamos a una carretera y estamos en contra de los huecos, o a una vía por aquí por Bucaramanga o en Bogotá, que es más común eso, unos huecos, y estamos en contra. No, que esta vía llena de huecos. ¿Con qué la tapa? Con cemento. ¿Con qué la tapa? Con cemento, que es supremamente contaminante. ¿Con qué la tapa? Con asfalto, que es un derivado del petróleo. Eso es una mezcla ahí de una vaina que se llama NEME, con un poco, aquí alguno debe saber mucho más de eso, pero hasta donde yo, es una vaina que se llama NEME, que es como un derivado del petróleo,
que por eso es el color así negro, más adicionalmente lo revuelven con una gravilla, con piedra o con arena si es que quiere hacer una obra de mala calidad. Entonces todo eso termina siendo incoherencias de la gente y nosotros terminamos. Ahora, ¿con qué estamos vestidos? Con ropa, bien sea de fibra sintética o con ropa de fibra natural. Pero bueno, vamos entonces a lo natural y la gente se opone al cultivo de algodón, que porque tiene insecticidas, que porque tiene fertilizantes, que contaminan el medio ambiente. Sí, señor, contaminan el medio ambiente. Toda actividad del hombre genera un impacto sobre el medio ambiente, excepto aquella que está dirigida precisamente a proteger el medio ambiente. Por ejemplo, me dicen, ¿y cuál? Sembrar un árbol. Ese no tiene un impacto sobre el medio ambiente, en contra, lo tiene a favor. Tratar de proteger, incluso no hacer nada. ¿Qué es no hacer nada? Pues no tumbar el bosque. Eso es no hacer nada, eso es quedarse en la casa allá y no hacer nada, dejar que el bosque crezca libremente. Son actividades, o sea, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es simplemente la coherencia, que seamos coherentes y que nos pongamos de acuerdo, señores. Si Estados Unidos se convirtió en el gran exportador de petróleo, ya no es importador, es el primer productor mundial de petróleo y exportador de petróleo a punta de fracking, pues se está llenando de plata y nosotros todavía pensando en esto. Ayer en esa misma charla donde estuve, que les digo que estaba el exministro de Hacienda, Roberto Junguito, dijo, ¿y por qué este país no saca de una vez ese petróleo que tenemos con fracking así rapidito antes de que esta vaina se acabe? Porque el petróleo tiende a desaparecer. Porque las energías alternativas nos van a van a sustituir los hidrocarburos, todo lo que son las energías fósiles, el mismo petróleo, el gas, el diésel, indudablemente, la energía que viene del carbón, que es con lo cual generamos energía. No les di el ejemplo más importante. Cuando usted llega a la casa, le gusta llegar y ¡tin!, oprimir el switch. Y llega la luz. ¿Y de dónde viene la luz? De las hidroeléctricas, señores. Si no es de las hidroeléctricas, es de las térmicas que generan muchas con carbón y otras con gas. ¿De dónde saca el carbón? De la tierra. A usted le gusta la luz, pero odia las fuentes. El grave problema es ese. Nos gustan muchas cosas y nos encanta la leche, pero odiamos la vaca. Entonces, sigo yo con este tema de las exportaciones. Ya está visto. Aquí los precios del petróleo, miren ustedes frente al dólar. El precio del petróleo ha venido cayendo, el dólar subiendo. Esa es una digamos, un resultado proporcionalmente opuesto. Siempre cuando el dólar sube, el petróleo baja y viceversa. Y se da precisamente por cuestiones de inversión. Cuando alguien invierte comprando dólares, cuando el petróleo baja de precio, los inversionistas comienzan a invertir más comprando dólares y por eso lo hacen subir de precio. El caso cuando baja el petróleo va proporcionalmente a la inversa. Aquí está cómo se ha comportado el petróleo Brent este año. Este dato es con el que amaneció el petróleo hoy 54.01. Colombia tiene hechas sus cuentas, el Ministerio de Hacienda, con precios de petróleo a $65 el barril, señores. Estamos por debajo, estamos vendiendo petróleo por debajo. Estoy hablando del petróleo Brent, que es la referencia para Colombia. Y miren lo que estamos, o sea, es como si yo calculo que yo voy a pagar tal cosa, pero con un salario de 2 millones de pesos y resulta que me está entrando 1. Uy, pucha, estoy teniendo un déficit mensual de tal, hasta que me vuelva a equilibrar mis ingresos, tengo la posibilidad de pagar esa cuota. De lo contrario, empiezo a padecer hasta que ya empiezo a quedarme a incumplir. Aquí vienen otro sector que es muy importante para la economía, especialmente para la economía de entidades como el mismo sector cooperativo, las cooperativas, el sector cafetero. Tuvo un 2019 más o menos bueno con estos precios por acá, que alcanzaron a llegar a $1 millón de pesos a finales de noviembre y diciembre y comienzos de diciembre, y se pegaron una caída más o menos importante, pero sigue estando por encima de los 800.000 pesos la carga de café seco de trilla. Los que conocen de café saben de qué les estoy hablando. Es el café
que el campesino saca después de haberlo lavado y puesto al sol para secarlo y se lo vende a los comités de cafeteros. Hay campesinos hoy en día, la mayoría están vendiendo el café en verde para no perder tiempo porque dicen que, porque siempre andan necesitados de plata para poder pagar trabajadores, para comprar insumos, para muchas cosas. Entonces, el precio del café está en este valor, hoy lo estaban pagando a 863.000 pesos la carga. Les dije que el tope de costos de producción está en 800.000, quiere decir que tienen todavía un remanente de 63.000 pesos que les sirven como utilidad. No sé si haciendo la cuenta eso vale la pena con semejante inversión que a veces tienen que hacer ellos. Otro factor muy importante para la economía y es que nuestros familiares colombianos que están viviendo en el exterior nos están mandando esta platica y nada más ni nada menos que 8.247 millones de dólares mandaron el año pasado. ¿A qué regiones? A todo el país, unas más que otras, especialmente Antioquia, Valle, Eje Cafetero, Cundinamarca, Santander, creo que debe estar por ahí por lo menos entre los 6 primeros. Colombianos que se van de dólares. Eso quiere decir que son, eso multiplicado por 3.400 que está el dólar, le da 3 por 8, 24, casi alrededor de 28 billones de pesos. Billones de pesos. Muy importante esto. Esto es lo que ayudó también, mira, esto todo es el año pasado, esto fue lo que ayudó también a que el consumo aumentara, el consumo de los hogares. ¿Por qué? Porque ¿de dónde íbamos a sacar plata? Si lo único que se notó así fuertemente fue el aumento del salario mínimo, pues de aquí estamos sacando plata de ahí, los hogares, porque mucha otra plata que llega, pero llega a las grandes empresas y luego la reenvían al exterior a manera de utilidades, la devuelven y no la dejan en el país. Esta plata se queda en el país y esta plata tiene un factor muy importante que comenzó como subió tanto en el mes de diciembre. Porque en diciembre sube, porque siempre los familiares dicen, no, le voy a mandar para el regalito a mi mamá, a mi tía, a mi hermano, mi hijo, mi sobrino, lo que sea. Y entonces aumenta el envío de eso. Pero adicionalmente, porque como vimos, el dólar llegó casi a 3.500 pesos, es más, superó los 3.500, quedó el valor máximo que el año pasado tuvo el dólar fue 3.522 pesos a finales de noviembre. ¿Por qué coincide eso con el precio del café? Porque la fórmula del precio del café es cuánto vale la libra de café en la bolsa de Nueva York, la libra de café en la bolsa de Nueva York más el precio del dólar. Entonces los dos están subiendo, pues claro, subió la cotización interna y se puso por encima del $1.000.000 la carga. Entonces aquí tenemos este factor muy importante, las remesas. Otros sectores, entonces vemos aquí por ejemplo en el caso de las ventas del comercio, solamente estos 3 meses, enero, abril y noviembre estuvo por debajo de un crecimiento del 5%. Esta cifra es coherente con la que hemos venido hablando de disparada del consumo, la gente comprando cosas en cantidad. Ya quiero estar ahí. Ahí está. Esta es la producción industrial. No, nada bien. El año pasado terminó por ahí esta cifra todavía está en noviembre porque no han dado el dato de diciembre, pero ven ustedes que tuvo varios meses por debajo, o sea, en negativo, y unos meses estaba una volatilidad muy alta. Y ahí es donde uno empieza a notar que cómo es que la gente está comprando productos, pero estos que son los que los producen no los están entregando. Hay una sustitución y hay una sustitución de empleos tremendamente. Se nota ya. Llega el 2020 ya para finalizar, ¿qué viene? Es un año lleno, completamente repleto de asuntos pendientes. Entonces, asuntos pendientes, empecemos por la reforma laboral, por la reforma pensional, por la reforma al tema de si se va a hacer o no el cambio en los aportes a las cajas de compensación familiar. Ya hay una discusión grande sobre eso. Y estoy hablándoles solamente de las reformas económicas, porque vienen también reformas políticas y otras de otro estilo. Y empezando también por la implementación de la reforma tributaria que fue aprobada en noviembre y que aunque es la misma, el mismo texto, en más o menos un 95% del que rigió el año pasado, que lo que pasó fue que la Corte Constitucional la tumbó, la declaró inexequible, pero terminó a lo último diciendo el gobierno, como me la tumbó,
por vicios de forma, entonces yo voy a presentar el mismo texto para agilizar y tenía que ser así, porque donde llegamos a enero y no haya reforma tributaria, pues toca usar la de 2016, que los ingresos para el país serían una cosa complicadísima. Entonces usamos eso, pero le agregaron un paquete social. El gobierno le agregó como 4 puntos, entre ellos, acuérdense, el IVA, la devolución del IVA para las personas de menores, creo que lo van a hacer como personas que tengan ingresos inferiores al salario mínimo, y estratos, y algunos estratos, los estratos más bajos, solamente les van a devolver el IVA a esas personas. ¿Cuál? El que pagan en algunos productos. No todos los productos hoy en día pagan IVA, todos los productos que son del sector agropecuario y que son productos frescos. ¿Qué significa? Que no tienen ningún procesamiento industrial, que no han sido sometidos a procesamiento industrial. Por ejemplo, por decir el chocolate tiene IVA, porque tuvo un procesamiento industrial, a no ser que usted se coma, ¿cómo llaman las bolitas? ¿Cómo les dicen? El cao, no, pero hay otra, chucula, algo así, algo le dicen en algunas regiones del país. Lo cierto es que los frescos no tienen IVA, pero ¿qué va a pasar? Y el otro tema es la definición de 3 días sin IVA en Colombia. Confirmado, ayer expidieron el decreto, solamente este año, como ya dejamos pasar 2 meses, va a haber solamente 2 días sin IVA, uno en julio y otro en octubre, 2 días sin IVA. Para no todos los productos, porque entonces ni servicios, son para unos, y ahí hay una discusión muy grande. Si yo voy a comprar unos zapatos, pero los voy a comprar en septiembre, digo, no, qué carajos, espera un momentico, que en octubre viene 19% menos, porque es que ese es el problema, es que el IVA es 19%. Unos zapatos que le cuesta, o una inversión que a usted le cueste para cualquier producto de estos que se vería beneficiado sin el IVA, que le valga 100,000 pesos, pues le vale 81,000 pesos. O sea que la rebaja es bastante importante. La gente va a esperar para ese día y no hay nada que hacer, el que sea menos. Ahora, nos toca hacer fila y nos toca seguramente, como en Estados Unidos la gente se levanta o se va desde la noche anterior y se sientan allá y hacen fila, y apenas abren los almacenes salen en estampida. Se entran a comprar cosas y lo que haya, y a veces comprando cosas que ni siquiera estaban planeadas comprar y que ni siquiera necesitan. Cuando no es que los comerciantes van a hacer lo siguiente: yo le vendo a usted esta semana, pero le facturo el día que le digo, le mando a la DIAN y le digo, no, esto lo vendí el día de sin IVA. Y entonces a usted sí se lo vendió con IVA, a usted se lo vendió con IVA. Porque es que el señor no se va a poner a decirle, no, es que yo estoy hoy en mi día sin IVA, no, es que el día sin IVA es tal. Usted no llega ni siquiera a preguntar, ni siquiera va a comprar un aceite que tiene IVA, porque el aceite es un producto procesado, entonces usted va a ir a la tienda y lo compra. Pero el señor puede que le diga a la DIAN, no, se lo vendí tal día, el día sin IVA, y empieza a acumular cosas. Se queda con la plata, con ese 19%. Tramposos somos, no nos digamos mentiras. Eso sí, en esa medida, en esa medida sí no hay nada que hacer. Sí, seguramente va a haber muchos casos y no hay cómo comprobar. ¿Dónde va a buscar el señor que le compró el aceite? La DIAN, ¿dónde lo va a buscar? La migración venezolana tiene un factor negativo sobre el desempleo, por eso es que tenemos dificultades serias de que de pronto este año también el desempleo baje. Además, porque los empresarios dijeron que para poder generar más empleo tenían que llegar a ver un crecimiento económico por encima del 4%, y la perspectiva de crecimiento este año 2020 va a ser entre 3,5, algunos de 3,3 a 3,5, igual a la del año pasado. Y resulta que a final de año nos van a decir, no, es que la economía no creció por encima del 4% que nosotros teníamos como meta para poder generar empleo. Entonces no generamos empleo. Ayer escuché también que la mayoría de los acuerdos, estos pactos para el crecimiento, que le agregaron un segundo apellido que se llama Pactos para el Crecimiento y el Empleo, entonces están cada uno buscando es protección. Todos los sectores que lo están firmando buscan es una protección para que no verse afectados por movimientos de la economía. El problema de todo esto es que todo el mundo está hablando, desde los empresarios, desde Davos, desde los más ricos del mundo, sobre la desigualdad y la inequidad en el mundo, pero
no toma la decisión de hacer esto o lo otro en favor de reducir esa desigualdad. Nos va a llevar entonces, nos lleva todo esto a un descontento social. No se trata solamente de escuchar, el gobierno no debe ser solamente escuchar, sino actuar, porque si no, no desactivan esa bomba de tiempo que ya vimos atrás, todas las consecuencias que trae y que pone nuestra economía en modo reversa. El crecimiento económico no es suficiente, no hay para atender la brecha de desigualdad. Hay que diseñar políticas participativas para que la gente cuando interviene, pues después va a decir, no, es que eso lo decidimos, fuimos nosotros y estuvimos de acuerdo. Establecer compromisos cumplibles, porque si el gobierno empieza a prometer cosas, tampoco, no puede prometer lo que no puede decir, yo les voy a asignar tantos billones de pesos para la educación que están pidiendo muchos de los muchachos. Ya aquí incluso el doctor Chávez habló un poquito del tema de la educación. Desafortunadamente estamos educando para el pasado y no educando para el futuro, y ese es un problema serio, porque cuando una empresa requiere, como ya les comenté hace un ratico, a alguien que sepa hacer un oficio de la era digital, ese pobre muchacho que estudió en la universidad solo sabe hacer de la era anterior, no sabe hacerlo de la era nueva, y ahí quedamos en que hay una incoherencia, una brecha, una incoherencia entre lo que se enseña y lo que se requiere, y lo que requiere el mercado. Mantener la inflación, en este sentido sí creo que no vamos a tener grandes dificultades por lo que uno percibe. Sin embargo, todo depende muchísimo también de lo que pase en el mundo con el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Si el señor Trump un día de estos amanece bravo o nos quiere echar tierra al resto del mundo, pues nos friega y nos hace subir los precios, nos genera dificultades y puede terminar con que el país no cumpla con su meta de inflación de un máximo de 4%. Pero mire, ya empezamos enero, este es el mes de enero, el resultado, la cifra, como no la alcanzan a ver, y yo tampoco, pero me le acerco, vamos en 3,62, últimos 12 meses, como se debe medir la inflación. Últimos 12 meses, es decir, que medimos el último año son 3,62 y acuérdense que hemos terminado en 3,8, lo que quiere decir que empezamos a reducir un poquito y estamos apenas arrancando el año. Siempre el segundo semestre es menor en inflación por la salida de las cosechas. Eso es importante. Unas conclusiones aquí un poco como ¿qué preocupa a los empresarios? A los empresarios les preocupa las confrontaciones económicas, se están refiriendo al pleito China-Estados Unidos y más Europa, que también se ha sumado al mismo lío, aunque esa tensión ha bajado y por eso es que ha bajado incluso los precios del petróleo. La polarización política interna para el caso colombiano, que sigue siendo una cosa grandísima, mire, 78% de los empresarios cree que eso es un problema serio. Las olas de calor, en este caso extremo, basado mucho en lo que pasó en Australia con los incendios y con lo que está pasando en el país, donde ya incluso en Bogotá en algunas personas han optado por comprar incluso hasta aire acondicionado porque no soportan a veces temperaturas. En Bogotá no soportamos temperaturas de 25 grados y aquí es permanente, o en otras ciudades del país, pero en Bogotá por la forma de vestir no se hace y entonces hay gente que usa ya incluso aire acondicionado. Destrucción de recursos naturales, esa es, digamos, como una percepción de todo lo que hemos venido hablando sobre las nuevas generaciones. Y ciberataques, ahí nos salió otro problema, los ciberataques, porque todo trae su problema, todo desarrollo trae su amenaza. ¿Y cuál es la amenaza en el caso de la tecnología? Los ciberataques, las personas que la seguridad cibernética se convierte en uno de los problemas más serios en la medida en que hay que invertirle incluso recursos. Y a eso sí, hay que invertirle recursos, quiere decir que hay que contratar gente, pero la gente tiene que capacitarse para eso. Los muchachos ya no deben estudiar para lo que yo estudié, para emplearme, los muchachos, y si es para emplearme tiene que ser para saber un curso específico. Uno cuando estaba joven y los niños incluso de nuestra generación le preguntaban, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Y decía, yo quiero ser policía o quiero ser bombero, pero hoy en día ya no hay mucha
no hay ni siquiera una identificación de cuáles son las tareas. Ya miramos un poco de esto, o jalar el crecimiento con igualdad, reducir el desempleo, resolver el tema del descontento social, eso hay que desactivar esa bomba, mantener el control de la inflación, aumentar las exportaciones, cumplir la regla fiscal, mantener la calificación del grado de inversión del país, ya voy a terminar, y reactivar el sector de la construcción, bien importante eso, más otro, muy importante, regular todos los aspectos relacionados con las TIC. Vienen grandes reformas, pensional, laboral, regulación para la operación de las plataformas, para que no se nos vaya otro Uber, ampliación del espectro electromagnético, que es muy importante para poder facilitar la era digital, y la reactivación de la construcción de toda la infraestructura que requiere el país para poder ser competitivo en materia de exportaciones. Aquí hay un grafiquito un poco sobre el tema de las cajas de compensación, de la cobertura. 21 millones de colombianos reciben beneficios de las cajas de compensación, lo cual es muy importante. Y las expectativas de precios, entonces el petróleo con muchas dificultades, mire cómo se bajó, se desplomó. Esto es el precio internacional del café, pero el precio del petróleo ya lo habíamos visto en la otra gráfica también que se desplomó, está hoy en 54 dólares el barril. El café también está en descenso, pero ha repuntado esta semana un poquitico. El carbón, nadie lo quiere saber nada del carbón, el mundo lo rechaza. Y el oro sigue siendo el fuente refugio de capitales y por tanto está subiendo de precio. ¿Para dónde va el dólar? Esa es la última pregunta. ¿Para dónde va el dólar? ¿Qué es lo que todo el mundo sabe? Pues la verdad más complicado, no es tan complicada la pregunta, pero sí es complicada la respuesta porque eso no lo sabe nadie. Y dependemos además de lo que diga el señor Trump todos los días en su Twitter y posiblemente en cualquier momento lo hace subir o lo hace bajar. Pero basado en unas condiciones, digamos, elementales, sin que haya ese tipo de factores externos extras, como las opiniones del presidente Trump, digamos que el dólar va a estar más o menos entre 3.200 y 3.500 pesos. Se estaba acercando a los 3.450 pesos hasta el viernes pasado y entre esta semana ha empezado ya a bajar un poco, hasta el punto de, vieron ustedes esta pequeña caídita, es la de esta semana, es decir, lunes, martes y miércoles que fue ayer. Hoy está en 3.000, hoy se estaba negociando a 3.394, pero estuvo hace unos días aquí en 3.522 a finales de noviembre y por aquí estuvo por encima incluso de los 3.400 pesos. Entonces, eso es lo que está pasando en la economía. Así va el dólar simplemente este año. Y ahí termino con la reflexión de que no vamos tan mal, pero tampoco vamos tan bien. Sin embargo, hay que seguir luchando. Colombia es un país que ha logrado dar unos pasos importantes y cada vez lo que encontramos es que la gente es más exigente y con toda la razón. Tenemos que ser más exigentes, no tenemos que ser tan conformistas. Señores, ahí les dejo la inquietud. Muchas gracias.